escuchar con atención todos estos temas. Gracias, hermano. Todos estos temas, pero hay amigos. Se está pasando el micrófono, Esteban. Mira a ver si te lo apagó. Habla con Francis. No, ¿está prendido, Francis? Ah, bueno, está prendido. Hombre bueno, hombre bueno. Hombre bueno. Además dio una cátedra ahora mismo. Por De diferencia personal, eso está superado. No, ella acaba de dar una cátedra Eso no es sobre. PLD, además le gustó mi comentario, pues tú sabes, entiende que le favorece a su causa. Sí, No, que diste una cátedra de macroeconomía. Diste una No, cátedra. claro, una realidad. Esteban dijo una cosa muy importante. Aquí la gente no le importan muchas cosas que últimamente salen en las encuestas, pero cuando se le junta el aumento del dólar, la inflación y encima de eso no lo dejan tranquilo los políticos, entiéndase crisis política, entonces la gente sí sabe por quién va a votar. Yo tengo un par de semanas con $20 aquí esperando que cuando ya llegue al tope que comienza a ver, entonces lo cambio. 20 no te van a dar mucho, pero... ¿Cómo que no? Yo espero que no se te ocurra comprar un mangú. Porque al precio que tú vas a tener que dar los $10 por un mangú. Yo no soy muy amante del plátano. Yo como buen cibaeño sí, pero al final, Pero está duro pagar 29 como va pesos este por un tema, plátano. como va este A mí no me gusta tema, dando el mangú, que yo nada más lo consumo una vez a la semana. Hagan mangú de harina. Hay un mangú que se llama de que mangú No, de harina. pero ¿No son? eso no es ¿Son de mangú. mangú? Mangú de harina. Mangú de plátano verde. Todo eso es invento. Y que mangú de harina. No, déjate de eso. Bueno, Mi hermano Pero le bueno. gusta tanto el mangú que le pidió que le hicieran un bizcocho de cumpleaños. ahora, en mi ¿Qué casa, mangú? estará ahí- Adornado con salami. Ay, qué rico. en mi casa está prohibido pasarme por la puerta un plátano que cueste más de 15 pesos. Pero prohibido. Ah, pues no hay plátano. No hay Prohibido plátano hasta ahí. para divorciarnos. No hay plátano, que no haya plátano. Aníbal, vamos. en el 2004, Aníbal, perdóname, antes de tu comentario, se necesita sangre O negativa para María Rosario en la maternidad de Los Minas. El contacto allá es el señor García en el teléfono 829-543-2505. Repito, se necesita sangre O negativo en la maternidad de Los Minas. Contacto al señor García en el 829-543-2505. en el 2004, el entonces Partido Revolucionario Dominicano, en el que estábamos todos, no existía PRM ni mucho menos, ni corriente, ni nada de eso. En el 2004, esa crisis económica que golpeó fuertemente en ese último año y medio al país, ciertamente, sobre todo por el tema del dólar, generó una intención clara de la gente de salir del gobierno. Sin embargo, el PLD logró ganar las elecciones en ese año, montado en la ola de esa necesidad que la gente tenía por quitarse de encima la situación de la crisis económica, la propia situación de irritabilidad que tenía con el gobierno, que en ese momento era el gobierno del PRD, pero sobre todo porque apareció una figura en el horizonte que, si bien no era el líder del PRD, pero era la persona que más cercano estuvo de José Francisco Peña Gómez, que lo fue Atuey de Cans Jiménez. Que en paz descanse Atuey. Atuey inició una lucha, primero con el tema de la no reelección presidencial. Atuey encabezó un proceso de principios en el que fue dando motivación al tema del por qué el PRD no debía ser un partido reeleccionista. Y fue dando, Atuey de Cans, fue dando palmo a palmo, fue dando todas y cada una de las señales que no se tomaron en cuenta del por qué el PRD, siempre que intentó procesos de reelección, terminaba incluso abortándose internamente. Y cuando no se pudo hacer así, generó consecuencias en las boletas que fueron promovidas por los sectores reeleccionistas. En el año 78, don Antonio Guzmán Fernández, un excelentísimo gobierno, un gobierno de transformación, sobre todo institucional, un gobierno que venía de recibir esos 12 años del presidente Balaguer y que le tocó ese tránsito hacia la convivencia democrática. Sale del gobierno y asume Salvador Jorge Blanco, un gobierno de transformación económica, un gobierno que creó e insertó modalidad distinta al tema del presupuesto, como fue
el ad valorem, que luego se convirtió en otro impuesto y que trajo como consecuencia también incluso el propio ITEVIS. Una transformación económica que en el día de hoy usted segrega la partida del ITEVIS al presupuesto nacional y simple y llanamente no pudiéramos manejar la economía dominicana sin lo que representa en la economía el ITEVIS. Un grupo importante del PRD quiso asumir el tema de la reelección y no se pudo. Y Jorge Blanco tuvo que abrir paso, apoyó internamente un grupo, pero al final se impuso ese otro grupo. Cuando no cabían dentro del PRD y del gobierno mucho menos, tuvo que salir quien había sido el candidato presidencial y quien había ganado las elecciones cuestionadas, pero que no gobernó, el licenciado Jacobo Magluta Azar. Jacobo sale incluso más tarde, sale del PRD y va como candidato del PRI, un desprendimiento también del PRD. Pero esas diferencias históricas en el PRD se daban porque no había la hegemonía de un liderazgo todavía fundamental. El liderazgo de don Antonio, el liderazgo emergente de Jorge Blanco, se impone Jorge Blanco, logra ganar, ya empezaba Peña Gómez a ir asumiendo más cancha y luego Jacobo Magluta es candidato y esa volatilidad interna del PRD hace que Jacobo, aún teniendo votos, tuviera que entregarle a Balaguer y luego una convención famosa entre Peña Gómez y Jacobo, termina saliendo Jacobo del PRD. Resultado, sale el PRD en el 86, se queda fuera en el 90 y en el 94, 12 años más tarde, gana las elecciones cuestionado un proceso en el que el presidente Balaguer logra generarse, quedarse en el poder y viene el pacto por la democracia. Ese pacto por la democracia permite que se establezca la figura de la no reelección presidencial y es candidato del PLD en el 96, entonces Leonel Fernández. Candidato Leonel, candidato Peña Gómez, candidato más votado, ganador de las elecciones del 94 y Peña Gómez queda en un primer lugar con un 46% de la votación y no puede ser presidente de la República a pesar de llevarle 13 puntos porcentuales a Leonel Fernández con una gran mayoría. Peña Gómez va a segunda vuelta y logra llegar a un 48% del electorado, se queda por uno y punto tanto por ciento. Aún Leonel Fernández, apoyado por un sector del gobierno que se fue en contra de Jacinto Peinado Garrigosa, que fue el candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. Asume Leonel, sale del gobierno del PLD en el 2004, regresan con Leonel y en el 2012, casi de rodillas, llega al gobierno Danilo Medina. Levantado, tomado de brazos, cargado por Leonel Fernández, en los hombros del asfalto, del poder y todo eso, y asume Danilo Medina su primer gobierno. Con un discurso que incluso decía él, el mismo presidente Medina, que Leonel le iba a prestar el gobierno por 4 años y que iba a ser candidato y presidente de nuevo en el 16. Bajo ese esquema, logra Danilo ser presidente de la República y convertirse ya en el señor presidente de la República en el 2012. 2012, que apenas en el 2015 ya había variado la correlación de fuerzas internas del PLD. Se produce el Congreso interno del PLD y logra Danilo cambiar la conformación del comité político, eligiendo 8 miembros en ese proceso en el año 2015, 2014-2015, y lleva al comité político a Gonzalo Castillo
y lleva al comité político a su hermana, y lleva al comité político a su asistente, y lleva al comité político a su amigo recaudador, en paz descanse, Juancito de los Santos. Y entran Abel Martínez, que ya lo era ex oficio, y asume de oficio, asume también de manera oficio doña Margarita Cedeño de Fernández, que es vicepresidente de la República, y que se le da el espacio ya de manera reconocida como miembro o miembra del CP. Y Radamés Jiménez Peña por el grupo del presidente Fernández. Ahí inició todo este proceso. Luego van al comité central y le pasan el rolo también en el central. Montaron en el 15 el proceso de reforma constitucional y ahí se coció lo que hoy estamos viendo todos nosotros. Hicieron un pacto, prometió una reforma constitucional en la que iba a ser candidato una vez más y no volvía a ser presidente ni candidato más. En un proceso altamente conocido, en un estadio, invocando a Dios como testigo, dijo que nunca en su vida más sería candidato. Eso está ahí, esa es la historia. Luego, ya en el gobierno, se intentó de todas las formas y maneras modificar la Constitución de la República. Al no poderse modificar, entonces vino la frase, ni tú ni yo. No soy candidato, pero usted tampoco. Y ya todos conocemos cómo se ha podido imponer el gobierno a través de un candidato. Y fíjense ustedes cómo un proceso interno del PLD en el día de hoy, solo un tema, que es la famosa auditoría reclamada, se habla de que pudiera costar, yo no le pongo sello de verdad a eso, porque la verdad que quisiera ver al final cuál será el precio, pero se habla que pudiera costar hasta 10 millones de dólares ese proceso de auditoría. Yo creo que el sistema político dominicano tiene que tratar de cuidar el no seguir siendo tan costoso para la gente. El sistema político, la partidocracia, no puede seguir encareciéndose tanto y costándole tanto a la gente. Un proceso de una auditoría no debe costarle 10 millones de dólares adicionales al pueblo dominicano, porque ese dinero no es ni de la cuenta privada de ninguno de los miembros, ni de los precandidatos, ni de los partidos, de unas primarias que ya supuestamente costaron más de 2.000 millones de pesos. Sin hablar de que solo uno de los candidatos presidenciales el día de las primarias puso a rodar más de 3.000 millones de pesos. Solo un candidato de esos. Entonces no puede ser, no debe ser que hoy estemos hablando de una herramienta más, de un capítulo más de este proceso post primarias que supuestamente le puede costar al país 10 millones de dólares más. Eso no debe ser. Eso es mucho dinero para nosotros ponerle una raya más a un conflicto que todo el mundo sabe que independientemente de lo que se haga ahí en esa supuesta auditoría, no va a generar ninguna consecuencia. Porque ni van a declarar al señor Gonzalo Castillo, no lo van a declarar candidato nulo, no van a anularle su elección, pero mucho menos va a quedarse tranquilo el sector del presidente Fernández con el resultado de esa auditoría, porque al final de lo que se trata, en el caso de ellos, es de probar lo que ellos entienden ha sido un fraude. Pero el propio tema de los rectores, el propio tema de las compañías de telecomunicaciones empieza a generar un conflicto, porque ya han dicho ellos que no hubo interrupción, ya se ha ido dando razón de causa. Frente a eso, ya usted viendo la posición radical de uno, la posición radical de otro, es lógicamente probable que la decisión de esa supuesta auditoría no va a variar el proceso que ya está viendo el pueblo dominicano, que apunta a la salida, lo que le importa un bledo al pueblo dominicano,
que no le importa al pueblo dominicano si se va uno, si se queda otro. Lo que sí debe importarle al pueblo dominicano es que en un momento en el que tenemos una situación difícil en el país, le permitamos ahora también que gasten 10 millones de dólares más para una estructura que ya todo el mundo sabe que no va a variar la suerte del proceso. Así es que yo le hago un llamado a la Junta Central Electoral a que por favor revisen eso, porque no es justo gastar 10 millones de dólares más para algo que todos sabemos que no va a dar diferencia de causas. Brevemente, Aníbal, pero la auditoría no es una auditoría que se va a hacer por petición específica de uno de los precandidatos. Es que eso tiene que hacerse antes de las elecciones. Incluso el Partido Revolucionario Moderno favorece esa auditoría. Pero que busquen otro método. Y entonces no solo que favorece la auditoría, sino que yo me refiero al precio. El presidente que de la no Junta puede Central Electoral ser. hoy, por ejemplo, dijo: nosotros vamos a hacer auditoría porque es una decisión tomada, no es para complacer a un sector específico, sino porque era un compromiso incluso desde antes de la Si primaria. era antes, debieron hacerlo antes. Sí, pero no hubo tiempo antes. Pero por Dios, a la sazón de la crisis, Esteban Delgado, a la sazón de la crisis, Hay que hacerla, sacarse ahora de hay la que hacerla chaqueta, antes de febrero, antes de las meterle elecciones 10 millones de de dólares, dólares porque más. eso es lo que puede Estamos hablando costar de si cuesta 554 millones de pesos adicionales. Esta democracia, Esteban, esta democracia no debe ser tan cara.